puede amar ni comprender lo que no conoce. I've heard there was a secret chord that nos ponemos en las manos del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encomendamos para que sea el Espíritu Santo que guíe nuestras reflexiones, nuestras enseñanzas, no para vanagloria, sino para adoración, para reconocer que nuestro Señor es el único merecedor de toda adoración, de toda gloria, y que nosotros somos simples instrumentos que hemos dicho que sí para poder llevar a ustedes estas enseñanzas. Que no sean nuestras las palabras, sino que sea el Espíritu Santo que a través de mi voz, mi corazón y mis pensamientos transmita a ustedes un mensaje de paz, alegría y esperanza, pero sobre todo un mensaje que edifique sus vidas y puedan enriquecer sus conocimientos. Todo lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos preparamos para compartir nuestra enseñanza de hoy, los dogmas sobre Dios. Recordándoles a todos aquellos que nos visitan por primera vez, vayan y busquen el primer y segunda exposición de la primera enseñanza para que podamos unir la misma idea, podamos seguir juntos este camino y para que puedan entender la base que creamos en la primera entrega para que podamos entender las demás cosas. Les voy a dar una pequeña síntesis de lo que hablamos en la primera parte para que pueda tener una idea antes de continuar escuchando la enseñanza de hoy. Hablábamos al principio sobre todo la importancia de la fe, qué significa la fe y cómo debemos tomar en cuenta para poder entender y relacionar estas enseñanzas con nuestra fe, con la fe. Definíamos la fe y lo importante que es la fe, el punto de vista de la fe espiritual para poder entender estos dogmas de nuestra Iglesia Cristiana Católica. También abordamos sobre la Biblia la importancia de conocer un poquito las Sagradas Escrituras, por lo menos tener una idea del manejo de las Sagradas Escrituras, la Biblia, para poder entender cuando citemos algún libro, algún capítulo, algún versículo, que estemos haciendo referencia al tema en cuestión, al tema que estemos tratando. Así que vayan, busquen esa reflexión, esa primera enseñanza, y una vez lo hagan, pues entonces pueden continuar con este tema para que puedan entender, se les haga más fácil. Así que hoy abordaremos sobre los dogmas sobre Dios. Pero, ¿qué son los dogmas? Me imagino que han estado escuchando y escuchando esa palabra y dirían, ¿pero qué son los dogmas? En resumidas cuentas, es la fe que profesamos, es la base inalterable, es decir, que no se puede cambiar una vez se definan por el Papa o por el Concilio, no se pueden invalidar, no se pueden devolver. Los dogmas son esas verdades reveladas en las Sagradas Escrituras desde los apóstoles, los primeros cristianos y por supuesto la sana tradición, y que han sido analizadas, claro que sí, desde las Sagradas Escrituras reveladas por Dios y que la Iglesia Católica le propone a sus fieles para que lo acepten como verdad. No son simplemente inventos, todo está cimentado, fundamentado, respaldado por las Sagradas Escrituras, ya les decía, y por esa sana tradición, esas enseñanzas de los apóstoles y nuestros primeros cristianos. Es el Papa quien lo hace oficial el dogma, y una vez se apruebe no se puede invalidar, o en un concilio es
una reunión, un encuentro de obispos donde se determinan, como están viviendo ahora el sínodo, un encuentro de todos los obispos, se encuentran, se reúnen y ahí entonces lo que es la jerarquía de la iglesia decide y declara un dogma de fe, basado siempre principalmente en las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que tú y yo como cristianos católicos podamos entender y conocer de qué se trata. Por eso la expresión que utilizo en estas enseñanzas: nadie puede amar ni comprender lo que no conoce. Es obligatorio que tú conozcas tu fe, que tú conozcas la fe que practicas, que conozcas cuáles son las doctrinas, las enseñanzas de la iglesia donde tú vives tu fe. Si yo te pregunto, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto conoce los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica? ¿Qué tanto lo conoce del 1 al 10? Es la pregunta que te dejo de tarea de antemano. Porque es la situación que estamos viviendo hoy día por desconocimiento de esos fundamentos, de esas enseñanzas. Muchas personas desconocen, ignoran esos dogmas de fe y el respaldo y son movidos, confundidos, engañados, arrastrados por otras denominaciones que le indican y le creen hacer saber que esa es la verdadera y absoluta verdad, valga la redundancia. Es necesario entonces que nosotros conozcamos nuestra fe para poder primero enriquecernos, amar a Dios sobre todas las cosas, esa oración a nuestro Salvador Jesucristo, pero también para defender nuestra fe, para que cuando vengan otras corrientes diferentes a las nuestras, nosotros estar lo suficientemente preparados y necesarios para poder defender tu fe, permanecer en ella, en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad, como nos dice 1 Timoteo 3:15. Por eso es importante que investigue, y esa es la idea de llevar estas enseñanzas, para que tú y yo podamos tener una idea de cuáles son las doctrinas e enseñanzas de nuestra iglesia, la rica enseñanza, la rica fe que hay en la Iglesia Cristiana Católica. Así que te invito a que sigas leyendo, investigando, y quiero crear en ti esa semilla de investigar, de averiguar el por qué bautizamos a los niños, aparte de los adultos. ¿Por qué decimos que en la Eucaristía está vivo realmente Jesucristo? ¿Por qué se le dio poder al sacerdote como ministro de Jesucristo para perdonar los pecados? ¿Por qué decimos que María es la Madre de Dios? No son inventos del Papa o la Iglesia Cristiana Católica. Todo está fundamentado y respaldado en las Sagradas Escrituras, pero si tú no lo conoces, si tú no lo sabes, vienen las dudas, vienen las ignorancias, y esa ignorancia y desconocimiento te llevan a tomar decisiones equivocadas, no por maldad, no porque quieras hacerlo, simplemente porque lo ignoras, porque lo desconoces, y en nombre de Jesucristo para eso son estas enseñanzas. Los dogmas, decíamos entonces, que son la base inalterable de la fe católica, es lo que practicamos, lo que vivimos. Esos dogmas son muchos, pero básicamente la iglesia les gusta que sepamos que básicamente hay 44 que son los principales, 44 dogmas, pero de esos 44 dogmas están subdivididos en grupos. Los voy a mencionar, pero hoy trataremos solamente los dogmas sobre Dios. Tengo aquí mis notas, porque estas son informaciones específicas que no puedo equivocarme o minimizar los errores. Si me equivoco, cualquier corrección en el área de comentarios, por ahí me lo ponen y hacen las correcciones, o cualquier tipo de comentario o pregunta que quieran hacer. Por eso decía que no quiero yo hacer esta enseñanza solo, sino que sea interactiva entre ambos, entre todos nosotros, para que todos aprendamos. Entonces los dogmas los principales son 44, subdivididos en 8 grupos.
El primer dogma es dogma sobre Dios, dogmas sobre Jesucristo, dogmas marianos sobre María, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, dogmas sobre la creación del mundo, dogmas sobre el ser humano y los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Son 44 específicamente, lo iremos enumerando e iremos leyendo poco a poco y iremos explicando que de esto se trata para que podamos aprender. Los dogmas que vamos a abordar sobre la enseñanza de hoy solamente serán sobre los dogmas sobre Dios. ¿Qué dice la Iglesia Cristiana Católica sobre Dios? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su principio? ¿Cuál es su base? Quiero hacer una salvedad y ustedes verán que utilizo mucho la palabra cristiana católica. Muchos dirán, pero es católica simplemente. Incluyo el término cristiano porque ha habido una mala, vamos a decir, percepción de que los católicos no somos cristianos. Son falsedades, son calumnias, son mentiras y se utilizan como recurso para confundir a las personas, para confundir a los fieles, a los miembros de la iglesia. Inclusive, ¿para qué? Para poder arrastrar hacia otras denominaciones esas personas. ¿Qué más que nadie que el cristiano, que el católico es cristiano? Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y es el centro de la Iglesia Cristiana Católica. Hago la salvedad porque hay muchas expresiones de muchos hermanos que dicen, yo era católico, ahora soy cristiano. Tremendo error, se nota el desconocimiento, la ignorancia de esos hermanos que decían ser católicos, pero no eran católicos, que conocían su fe y que desconocían, no por maldad, a lo mejor simplemente por ignorancia, y otras personas con falsas enseñanzas e ideas contrarias confundieron a esas personas y dieron un paso desde mi punto de vista equivocado. Por eso lo abordaremos más adelante, por eso quise hacer la salvedad, por eso utilizo mucho el término la Iglesia Cristiana Católica, la iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, de los 44 dogmas, el primer grupo, dogmas sobre Dios. El primer dogma, y así dice, y estos son textualmente lo que plantea la Iglesia Cristiana Católica. La existencia de Dios, la idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo, espontáneamente, por medio de sus obras. Es normal, todo ser humano, aunque tenemos el sello de Dios desde nuestro nacimiento al inicio, no lo reconocemos. Es en nuestro proceso, en nuestra experiencia de vivir día a día y descubrir y conocer como cualquier ser humano, es que vamos descubriendo ese sello, es que vamos viendo esa intervención de Dios en todo lo creado y por supuesto también nosotros que somos su criatura preferida. Dice, la existencia de Dios como objeto de la existencia de Dios no solo es objeto del conocimiento de la razón natural, es decir, algo innato desde que nacemos, sino también objeto de la fe sobrenatural. Cuando utilizamos el razonamiento para saber y descubrir cosas, es parte también de un proceso de aprendizaje, pero también un sello natural que viene en nosotros y que se viene dado, y en cosas que podemos comprobar y ver, pero también en lo sobrenatural, como podemos explicar, por ejemplo, cuando un médico diagnostica a un enfermo como terminal, con una situación que es incurable, con una situación que aunque no sea incurable, el médico descarta la posibilidad de que pueda tener una mejoría, viene la intervención divina, sucede el milagro y sucede algo sobrenatural, donde no existe una explicación sencilla humana y ahí se manifiesta Dios en lo sobrenatural. O sea,
que la Iglesia Cristiana Católica sí acepta a Dios como único Dios y que su intervención es divina y que nos ha dejado una posición y un lugar terrenal físico, pero también Dios se manifiesta cuando cree y cuando tiene que hacerlo de una manera que solamente puede hacerlo Él, que ante nosotros es algo anormal, irregular y sobrenatural, es decir, por encima de lo normal, de lo natural. Por eso nos dice sobrenatural. El tercer dogma sobre Dios: la unidad de Dios. No existe más que un único Dios. La unidad de Dios es el tercer dogma. No existe más que un único Dios. Nos habla y nos respalda eso en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Anoten, hagan sus anotaciones para que puedan verificar todas las citas y ustedes comprueben todo esto. Y aquí voy a profundizar en este dogma número 3. Y ya aquí se va a ir manifestando, expresando, explicando parte de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender, descubrir, y que he decidido hacerlo animado por el Espíritu Santo para que podamos entender el porqué de muchas cosas. Hago alusión a esto porque se dice que nosotros los cristianos católicos somos idólatras, es decir, adoramos falsos dioses. De eso se trata la idolatría, cuando le damos un sello, cuando reconocemos y le damos una capacidad de Dios, deidad, a una cosa, a una persona, a una imagen. Y ahí donde viene el tema, uno de los temas que más se utiliza y que más se analiza y que más nuestros hermanos protestantes utilizan para atacar la Iglesia Cristiana Católica. Se dice y dicen ellos que nosotros somos idólatras porque adoramos imágenes, porque nos postramos ante las estatuas, figuras de la Virgen, de los santos, etc. Falso de toda falsedad. Y hoy voy a comprobarles con las Sagradas Escrituras que simple y llanamente son recursos y estrategias que usan nuestros hermanos separados, a quienes amamos de todo corazón. Son nuestros hermanos. Es como una familia. Cuando un hijo se aleja del seno de la familia, no deja de ser hijo, de ser hermanos, hijos, pero son hermanos que se han alejado y que esperamos que vuelvan a la iglesia del Dios vivo. Por eso los amamos, no podemos rechazarles y hablarles con amor y cariño para que entiendan, porque en la gran mayoría de ellos no hay maldad, son personas de buen corazón y que quieren buscar de Dios, que aman a Jesucristo, pero que han sido arrastradas por doctrinas de mentiras y falsas. Y estoy aquí para que desde las Sagradas Escrituras fundamentadas, respaldadas, ustedes puedan entender el porqué de nuestra fe, el por qué hacemos esas cosas. Voy a tomar un poquito más en serio esto porque aquí comenzamos ya a ver, como decía, el tema de la idolatría. Cuando le damos el sello, decía, de Dios a una cosa, a una imagen, a una persona, a un sol, a un objeto, a lo que sea, estamos dando la categoría de Dios. Y dice, como dice aquí el dogma número 3, la unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y eso lo enseña la Iglesia Cristiana Católica. En ningún momento van a ver y a escuchar ni ningún documento donde aparezca donde la Iglesia asegura y confirma que las imágenes son dioses. Son estrategias y técnicas que utilizan nuestros hermanos separados para confundir a aquellos cristianos católicos que no están preparados, que no están formados, que no conocen las Sagradas Escrituras, o aquellas personas que no viven ninguna fe,
pero que son arrastrados por teorías y enseñanzas que definitivamente son falsas, y vamos a comenzar a comprobarlo con las Sagradas Escrituras. Nuestros hermanos separados, protestantes o evangélicos, las miles de denominaciones que existen, las dos citas que utilizan mucho para atacar la Iglesia Cristiana Católica y para utilizarla como recurso para confundir a los que no conocen las Sagradas Escrituras: Éxodo 24 y el Salmo 115. Recuerden que mencionábamos, por eso preparábamos como anticipo la fe, que es la fe, cómo utilizar la fe, cómo tú vives tu fe, y la importancia de tener un fundamento básico, un conocimiento básico de la Biblia, las Sagradas Escrituras, para que cuando vengan a enseñarnos cosas, nosotros podamos responder y tener conciencia de lo que están diciéndonos, si es cierto o no. Por eso la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras, de dejarse guiar por personas maestros que guíen hacia la verdad y hacia la doctrina correcta, como son el magisterio de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, vamos a ver y vamos a leer textualmente para que podamos entender lo más importante. Yo al final voy a dejar una lista con todas las citas que he estado utilizando y voy a utilizar dentro de las enseñanzas, para que ustedes en sus casas tomen sus Biblias, ya sea usted hermano protestante, hermano separado, o usted cristiano católico de cualquier denominación, usted consulte las Sagradas Escrituras y qué tan cierto es sobre lo que estamos hablando. Éxodo 24 nos dicen los hermanos, y cuando muchos cristianos católicos lo dicen: oh, cierto, yo estaba ciego, Dios mío, ahora veo la verdad, es cierto lo que dice las Sagradas Escrituras. Éxodo 24. Vamos a leer. Y les decía en la introducción de la primera entrega, el primer video, es importante ver todo el contexto. Muchas veces se extrae un texto, una cita del contexto, y se deja todo el contexto. Cuando usted saca un texto del contexto, se presta para malinterpretaciones, para inventar cosas, que es lo que hacen lamentablemente nuestros queridos hermanos. Se limitan a extraer un versículo y no miran el contenido. Cuando usted tiene un frasco de caramelos, de dulce, de un rompecabezas, y usted extrae una piececita del rompecabezas y solamente usted puede decir lo que usted quiera sobre esa pieza, pero esa piececita tiene importancia y va a entender el rompecabezas cuando está unido a las demás piezas. Y esa es la estrategia para entender las Sagradas Escrituras y para no dejarnos confundir de aquellos que nos calumnian, y venden falsas doctrinas que nos arrastran hacia camino de perdición, y cuidado, que ponen en riesgo nuestra salvación. Vamos a leer rápidamente el capítulo 20, del versículo 4 del libro del Éxodo, que es generalmente el que utilizan nuestros hermanos separados para atacarnos, y después yo le voy a leer el anterior y el después para que usted entienda. Recuerden, los egipcios había lo que eran politeístas, creían en muchos dioses, y por eso, como habla aquí la Iglesia Católica en sus dogmas, hay un único Dios y a ese adoramos, en el Dios que creyó el pueblo de Israel, y ese es nuestro único Dios a quien adoramos y rendimos adoración y gloria en todo momento. Entonces vamos a ver, voy a utilizar mis ojitos ya que estas letras están un poquito pequeñitas. Vamos a leer Éxodo 24 y dice, la que usan nuestros hermanos, sobre las estatuas, imágenes que nos llaman idólatras. Dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra.
Inmediatamente nosotros como cristianos católicos escuchamos eso, o alguna persona dice, wow, sí, la imagen de la Virgen, la imagen de los santos, todas esas cosas se refieren. No, Dios mío, ahora entiendo por qué me voy a salir de la iglesia católica, son unos idólatras. Hermanos, cuando leemos el contexto, podemos entender a qué se refiere y tenemos que aprender a interpretar las Sagradas Escrituras, no solamente leer un texto bíblico, un versículo, tenemos que leer todo el contenido. Los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses. El pueblo de Israel era monoteísta, un solo Dios. Yahvé Dios, nuestro Dios, a quien adoramos. Y ahí consiste el truco y ahí consiste la enseñanza. Cuando leemos el versículo anterior y posterior, vamos a darnos cuenta que Dios no castiga las imágenes, castiga los ídolos. Es decir, cuando usted tiene otros dioses fuera de Dios, que usted le da la categoría como tenían los egipcios, diversidad de dioses, el sol, la luna y otros tantos más que mencionan en la mitología griega y todo ese tipo de cosas. Dios es único, Dios es celoso y no le gusta otros dioses más que Él. Y en eso creemos nosotros los cristianos católicos. Miren cómo dice el versículo anterior y posterior al versículo 4 del capítulo 20 del Éxodo. Dice, entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses, no imágenes, otros dioses fuera. Seguimos. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres, dicen los hermanos separados. Se postra, es idólatra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Ven, hermanos, cuando se habla de que los hermanos hacen alusión a esta cita, sí se está refiriendo a otros dioses fuera de Él. Nosotros los católicos no adoramos otros dioses y nunca hemos dicho, ni está escrito en ningún documento, ni se enseña en la Iglesia Católica, que una imagen de la Virgen María, una estatua de yeso que no habla, tiene oído, tiene boca y no habla, tiene oído y no oye, tiene ojos y no ve. Es decir, cuando escuchamos estas cosas, hermanos, nos damos cuenta que son estrategias utilizadas por Satanás, que es el padre de toda mentira, como nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo número 44. El padre de toda mentira es Satanás. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Destruir la iglesia de Jesucristo. Pero no podrá vencerla, porque Jesucristo prometió que ni las puertas del infierno podrán destruirla. Y esa es la estrategia de nuestros hermanos: crear conflictos y dudas en aquellos que no conocen las Sagradas Escrituras. No es lo mismo una simple imagen, una fotografía, una imagen de la Virgen, de un santo. Son representaciones de cosas o personas que amamos. ¿Acaso una foto suya de su hija, de su hijo, de su matrimonio, de su hermana, de su compañero, es idolatría? No, hermanos, es una representación de aquellos que amamos. Y como dice la Sagrada Escritura, un Dios fuera de un Dios fuera de Dios. La Virgen María amó o no a Dios. Los santos no son servidores de Dios o servidores de Satanás. Entonces no son dioses a quien adoramos. Son personas a quienes amamos,
veneramos, respetamos y sí lo imitamos, porque son personas que nos dieron testimonio, ejemplo de lo que es vivir en santidad, de lo que es vivir en obediencia, y son representaciones de personas que amamos. Así que descartado y sáquense de la mente y aprendamos a leer las Sagradas Escrituras. Falso de toda falsedad esa enseñanza, esa doctrina. El Salmo 115 más o menos dice lo mismo. Así que ustedes búsquenlo, léanlo detenidamente y compárenlo. Y les voy a ir explicando, dando otras citas, por qué nosotros tenemos toda esa simbología, todos esos recursos, esas imágenes dentro de la iglesia. Cuando vamos al templo de Salomón, que le construyó Salomón a Yahvé Dios, el templo autorizado por Yahvé Dios, lleno de imágenes, lleno de oro, lleno de querubines, ceñido las paredes con diseños, flores, imágenes, cubierto de oro casi todo. Inmensos querubines de 5 metros. Y así nuestros templos, ustedes por eso que es el estilo de los templos católicos, con imágenes, y es basado en el templo de Salomón. Eso pueden verlo en, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo por aquí. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Léanlo y ahí van a encontrar la edificación del templo de Salomón. Estatuas de querubines, y como dice el texto que usan los hermanos, no te hará ninguna estatua, ninguna imagen de ningún dios por encima del cielo, en el cielo los querubines. ¿Qué son querubines? Ángeles. En la tierra y por debajo de las aguas. Los querubines, Dios autorizó a Salomón en el templo de Jerusalén a que la utilizara y adornara el templo que le dedicó, y Dios le autorizó. Le reclamó Dios a Salomón que no utilizara imágenes. No, hermanos. Una cosa es dioses falsos, otros dioses, y otra cosa es las imágenes que simbolizan a quienes amamos, a quienes veneramos, como es la Virgen, como son nuestros santos, personas que vivieron en santidad. Fuera de Dios, la Virgen está fuera de Dios. Sus servidores, los apóstoles, todos esos primeros cristianos, ¿están fuera de Dios? No, son servidores y personas que vivieron en santidad. Así podemos seguir viendo, y hay una serie infinita donde ustedes van a encontrar diversos textos que hablan sobre y aclaran sobre las estatuas, sobre las imágenes. Lo único que castiga a Dios es la idolatría, dioses fuera de Él. Él es el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra. Y esa es la enseñanza de la Iglesia Cristiana Católica. Otra cita y otra mención la quiero mencionar en el libro de Números, capítulo número 21, desde el versículo 1 siguen hasta el versículo 9. Ahí van a encontrar, y vamos a leer rápidamente, cuando Dios mandó hacer una serpiente de oro, una estatua, una serpiente. ¿Cómo Dios, si no autoriza a que se hagan dioses, otras estatuas, imágenes, cómo autoriza entonces a que hagan una serpiente? ¿Cómo se explica eso, hermanos? Es simplemente mala interpretación. Y vamos a leer rápidamente en el versículo, capítulo 21, versículo 4, para que podamos entender a qué nos referimos y se pueden hacer una idea, y ustedes después en sus casas pueden leer el texto completo. Al final les voy a dejar las citas de todo, pero para que entiendan que Dios no desautoriza usar las imágenes.
niega y no quiere que tengamos otros dioses, que creamos con otros dioses fuera de Él. Dice así: dejaron del monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, aquí viene, tomen nota de esto, subrayen en su Biblia: hazte una serpiente. ¿Y cómo es posible que allá niega, que no quiere que se hagan imágenes, estatuas, y aquí está autorizando una vez más a que se haga una imagen, una estatua? Una serpiente. ¿Está sobre la tierra? Sí. Dice: ruega Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros la serpiente. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. ¿Se fijan, hermanos? No es que Dios desautorice las imágenes o ciertas figuras. Lo que Dios castiga y no acepta y condena es la idolatría. Es darle el nombre de deidad de Dios, darle la categoría de Dios a esa cosa, a esa imagen. Y por último, algo bien importante, recuerden cuando Moisés subió a buscar las tablas, los 10 mandamientos, y dejó el pueblo. Ellos se desesperaron porque Moisés tardaba y le pidieron a su hermano que le hiciera un Dios, porque el Dios, Yahvé Dios, lo había abandonado. Y ellos simplemente le pidieron que le hiciera un Dios a quien ellos pudieran adorar. Ellos, el hermano de Moisés, Aarón, le dio autorización, recolectaron prendas, oro, anillo, arete, y edificaron, formaron, hicieron una figura de un becerro de oro. Y cuando fue elaborado, hasta ese momento la figura, la estatua como tal, no era un pecado, una idolatría. La idolatría se da cuando él le dice: he aquí su Dios, el Dios de Israel, el Dios que lo sacó de Egipto. Le dieron una categoría de Dios, otro Dios fuera del Dios verdadero, Yahvé Dios. He ahí la idolatría. La Iglesia Cristiana Católica no enseña por ningún lado, en ningún momento, que nosotros adoramos esas imágenes y que le damos reconocimiento de Dios. No, nosotros sí creemos que nuestra Madre María intercede. Los santos, no es como dicen los hermanos: muerto el perro, se acabó la peste. No, la rabia. Cuando vemos Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, ahí vemos cómo los santos reciben las oraciones y la presentan al trono sagrado. O sea, que nuestros santos sí interceden, sí ruegan por nosotros. Por eso es un tema que veremos más adelante. Como ustedes pueden ver, hermanos, los argumentos que utilizan los hermanos separados solo utilizan Éxodo 4, 24 y Salmo 115. Y cómo se explica que en las Sagradas Escrituras hay infinidades de citas, libros, lugares donde Dios aprueba las imágenes, ciertas estatuas que se elaboran. La diferencia está, hermano, en la categoría de adoración. Si tú reconoces
que esa estatua de María, que es de yeso, que no habla, tiene oído y no oye, tiene boca, no habla, es Dios, pecado mortal. Si tú dices que esa foto de ese santo a quien queremos, amamos, es Dios y que es más poderoso que Dios y que es un Dios como Dios, pecado mortal. La Iglesia Católica no enseña eso. Nuestro único Dios es Yahvé Dios, Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es la Trinidad Santa y Divina a quien la Iglesia Cristiana Católica rinde toda adoración. Los demás son ejemplos, hermanos, que vivieron en santidad y que nos antecedieron y nos mostraron cómo seguir, cómo adorar. Y los hermanos confunden la palabra adoración. Es adoración arrodillarse. Y el que está enfermo, postrado, que no puede arrodillarse, si le doy un beso en la mejilla o beso una figura, una imagen, ¿es adoración? No, hermanos. Adoración es decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y eres tan Dios como Yahvé o más poderoso que Dios, y a ti yo te voy a pedir tal cosa. Tú eres el dueño de mi vida, como hizo el pueblo de Israel en el desierto, que le dijo a este becerro: tú eres el Dios que nos sacó de Egipto, a ti te adoramos. Le dieron la potestad, la deidad, el reconocimiento de Dios, y ahí es el celo de Dios. Así que, hermanos, esta es parte de los fundamentos y respaldo. Hay un sinfín de citas bíblicas que respaldan nuestra enseñanza, nuestro fundamento. No es cierto que los católicos somos idólatras. Lo usan nuestros hermanos separados como estrategia para confundir a los que ignoran las Sagradas Escrituras. Lamentablemente son confundidos y dicen: ¡wow! Yo estaba ciego, ahora puedo ver, es cierto. Pero recuerden, por eso les decimos, nunca lean un versículo, tienen que leer el contexto, y la clave es leer detenidamente todo el contexto que nos va a mostrar qué es lo que el escritor sagrado quería revelarnos en ese mensaje, en esas escrituras. Así que, hermanos, como ven, queda evidenciado una vez más, y por eso les decimos a ustedes, no es dos falsedades. Hay una teoría o enunciado en matemáticas, se llama tautología. Dos falsedades se convierten en una verdad, y es triste cuando vemos que nuestros hermanos separados utilizan la técnica de la mentira y la persuasión para evangelizar, que juegan con el nombre de Dios, poniendo el nombre de Dios en vano. Por eso hay que orar por nuestros hermanos, para que esa venda que tienen pueda ser separada, porque es parte de las estrategias, porque del enemigo. Son personas buenas, son personas que aman a Dios y tratan de amar a Dios, pero son arrastrados por falsos pastores, lobos disfrazados, ovejas disfrazadas de lobos. Así que, hermanos, descubramos realmente y veamos, comprobemos que esta es la iglesia del Dios vivo, la iglesia que fundó Jesucristo desde hace 2000 años, y como tal ha estado enseñando desde el primer día las puras y tal cual lo enseñó Jesucristo, las doctrinas y enseñanzas, los mandatos de Jesucristo. Escudriñemos, estudiemos, vamos a orar por nuestros hermanos para que también ellos descubran y vean cómo hay muchas personas que se están dando cuenta y están descubriendo la verdad. Muchos pastores que leen y se están dando cuenta se están convirtiendo al catolicismo, porque descubren y conocen, porque la historia misma, cuando tú utilizas la historia y dices: pero ¿cómo es posible que mi iglesia es la de Jesucristo si apenas tiene 5 años? ¿Cómo es posible que la iglesia de Jesucristo, la roca viva tal, si la fundó fulano hace 20 años? ¿Cómo es posible que sea la iglesia de Jesucristo la que comenzó Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, ex sacerdote católico que se separó de la iglesia católica porque no estaba de acuerdo?
¿Cómo es posible que la iglesia de Jesucristo tenga 50, 500 años? No, hermanos, es simple. Cuando utilizamos la fe con el razonamiento y estudiamos la lógica, ese tipo de informaciones, nos damos cuenta que aquí hay una mentira detrás de todo esto. Lo hago con amor porque sigo lo que dice 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ese es mi propósito. Me preocupa tu salvación. Me preocupa que realmente tú andes en la verdad. No en tu verdad, en la verdad absoluta. Así que te invito a que te ofrezca las vidas, la fe, el amor de nuestros hermanos, para que se les pueda caer esa venda y el Espíritu Santo los guíe por los caminos de la verdad y puedan ver esa verdad. Como nos dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, porque finalmente cuando descubres y te das cuenta dónde está la verdad, entonces eres libre de esa carga y esa culpa que lleva. Y te das cuenta que vivir en la verdad nos lleva hacia camino de santidad, hacia camino de obediencia. Importante eso, hermano. Así que esos son los 3 primeros dogmas que estuvimos hablando. Y para finalizar, como dijimos anteriormente, para no alargar mucho la reflexión, ese tercer dogma, Dios es único. Dios es único, no hay otro Dios fuera de nuestro Señor Yahvé Dios. Ese es el Dios de la Iglesia Cristiana Católica. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica, no las mentiras y calumnias que utilizan nuestros hermanos separados para confundir y desviarlos de la verdad. No lo digo yo. ¿A quién le creen ustedes? ¿A ese hombre que dice esa verdad o le creen a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Ustedes deciden. Eso es sencillo. ¿Le creo al hombre que me vende esa mentira o le creo a Jesucristo, quien entregó su vida por mí, quien me rescató, quien perdonó mis pecados, quien me restauró la gracia que se había perdido? ¿O le creo a Martín Lutero? ¿O le creo al pastor que miente? ¿O al sacerdote que da el mal ejemplo? ¿A quién le crees? A Jesucristo. Y si crees en las Sagradas Escrituras, busca tu Biblia, consúltala, verifícala y verás que ahí está la verdad. No hay ningún invento, ni del Papa, ni de la Iglesia, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, ni nada. Toda la fe de la Iglesia Católica está fundamentada y respaldada por las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra verdad y por eso mi interés lo hago con amor y cariño y ojalá tú puedas entender y asimilar. Yo cumplo con comunicártelo. Si no quieres, pues es un asunto entre ti y el Espíritu Santo y tu conciencia. Nuestro cuarto dogma: Dios es eterno. No tiene principio ni fin. El Salmo 90, versículo 2. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Es el Dios vivo, es el Dios que actúa, no como los dioses falsos de los paganos que hablábamos anteriormente, como la estatua, como el que es la estatua de yeso, que tiene boca y no habla, que tiene oído y no oye, que tiene ojos y no ve. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real que actúa vivamente y a cada instante y a quien le rendimos adoración y gloria. Ese es el Dios de la Iglesia Católica. La Santísima Trinidad. En Dios hay 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el quinto dogma. La Iglesia Católica cree en la Santísima Trinidad. Hay ciertas denominaciones, ciertos grupos y sectas que no creen en la Santísima Trinidad. Dicen que hay un solo Dios manifestado de diferentes maneras, pero las Sagradas Escrituras nos muestran otra cosa. ¿A quién le creo?
en esas doctrinas de hombre o en la doctrina de las Sagradas Escrituras. La doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Personalmente yo prefiero creerle a las Sagradas Escrituras, no en doctrinas falsas de hombre que enseñan cosas que te desvían de la verdad. Esa es nuestra verdad de la Iglesia Católica. Así que por hoy ahí están los cinco dogmas que te aconsejo vuelvas, repitas el video, repase, escuche, tome notas, la cita la repase. Simplemente puedes buscar en tu recurso, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, puedes buscar y poner y decir citas donde no hablen que aprueban las imágenes en la Biblia, qué es idolatría. Es decir, aprendámonos todos esos términos a manejar y vamos a ir descubriendo toda la verdad. El problema, hermano, es que nos conformamos con lo que yo te digo, con lo que la idea que aquel te dijo, con lo que te dijo tal fulano, y ya tú lo das por hecho, no investiga, no lees, no escudriña. Error fatal. Y ahí es donde viene la confusión. Muchas personas que le mencionan el nombre de Jesucristo, yo estoy aquí, en nombre de Jesucristo, ven a mi iglesia, aquí está la salvación, mira, y ahí viene la confusión. Recuerden que hay muchos lobos disfrazados de ovejas y que mal utilizan y blasfeman contra el nombre de Dios y utilizan el nombre de Dios para engañar. Eso tendrán su juicio y Dios en su debido momento los va a juzgar el por qué utilizaron en vano y como blasfemia blasfemaron contra el nombre de Dios y utilizaron el nombre de Dios para enseñar falsas doctrinas que Dios ni Jesucristo aprueba. Eso es bien importante, hermano. Por eso es importante que hay que escudriñar, hay que leer, hay que orar, hay que encomendarnos a la Santísima Trinidad para que nos ayude a descubrir la verdad. Que nadie, que ninguno que venga por ahí a vendernos doctrinas que no sean las de Jesucristo, nosotros le digamos, eso no le enseña Jesucristo, eso no le enseña las Sagradas Escrituras. Porque lo que hacen, hermano, es que cogen media verdad, cogen, por ejemplo, como vimos en el Éxodo 20, versículo 4, sí, cuando vemos en la cita, sí está en la Biblia, y lo dice, pero es verdad, lo dice, y ahí es donde está la media verdad, y no la enseñan completa, y esa media verdad lo disfrazan, y entonces ahí viene la mentira. Si enseñaran completo el versículo anterior, el posterior, todo el contexto, entonces otra cosa y otra realidad sería. Pero cuando tú utilizas una media verdad y la disfrazas con una mentira, esa media verdad se convierte en mentira. Así que, hermanos, por hoy los dogmas sobre Dios, y así hicimos este énfasis en una de las primeras cosas que donde más nuestros hermanos separados, protestantes, evangélicos, utilizan para atacar a la Iglesia Cristiana Católica, para calumniar. Como ven, en ningún lugar van a encontrar como doctrina, como enseñanza, que esas imágenes, esas estatuas son dioses fuera del Dios único, el Dios de Israel, Yahvé Dios. Nuestro Dios, tu Dios, son representaciones de personas que amamos, de símbolos que llevamos que representan una riqueza en la Iglesia Católica. No es simplemente que somos idólatras porque nos arrodillamos. La idolatría no consiste en arrodillarnos, sino dar la potestad de Dios a cualquier cosa. Puede ser tu hijo, tu esposa, una imagen, la luna, el mar, una planta, lo que sea. Cuando le das categoría de Dios, estás quitando el lugar del Dios único y verdadero de Israel, tu Dios y mi Dios, Yahvé Dios, y le estás poniendo otro Dios. Esa es nuestra verdad sobre las imágenes y el porqué de la Iglesia Católica decora, adorna
los templos. Repasa los textos bíblicos. Al final te voy a dejar la cita para que puedas hacerlo con calma y para que puedas seguir ampliando los conocimientos, porque es resumido y es muy difícil cuando abordamos estos temas tan profundos en tan poco tiempo. Doy algunas ideas para que ustedes puedan repasar en su casa y confirmar. Ojalá dediquen el tiempo necesario y le den la importancia necesaria a estas reflexiones. No es un asunto de ver quién tiene la razón, es un asunto de salvación. Si dedicamos horas y horas para ver películas, novelas, para ir de shopping, para cosas que son vanas, esto se trata de un asunto serio que puede ser de nuestra salvación. Dedícale el tiempo, reflexiona, escudriña, encomiéndate al Espíritu Santo para que fructifique en ti la semilla de la fe y la semilla de la verdad. Vuelvo y te repito, como pregunta, te dejo esta pregunta en una escala del 1 al 10. ¿Qué tanto conoce la fe que practicas? ¿Qué tanto conocía de esto de los dogmas? ¿Para ti es algo nuevo? Házmelo saber en el área de comentarios. Déjanos tus preguntas que en el transcurso de la semana te vamos a responder. Y estaremos saludando a algunos hermanos que hagan nuestros comentarios para que podamos ir compartiendo y sintiéndonos en familia. Compartan con sus familiares y amigos estas enseñanzas si ustedes creen que de alguna manera puede ayudarles a edificar las vidas de esos hermanos. Oremos y amemos a nuestros hermanos separados. Son nuestros hermanos, simplemente se han apartado de la iglesia del Dios vivo. No son personas malas, son personas que buscan de Dios, que quieren dar testimonio de Jesucristo. Simplemente han sido confundidos y arrastrados por otras doctrinas que no son las verdaderas y enseñadas por Jesucristo. Oremos para que ellos regresen a la casa del Dios vivo, columna y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esa es la iglesia cristiana católica, que adora y ama a un solo Dios, Yahvé nuestro Dios, el Dios de Israel. Así que nos encomendamos a la Santísima Trinidad, al amor y a la intercesión de la Virgen María, y quiero desearles a ustedes que la pasen bien, que tengan una excelente semana. Recuerden, por favor, dediquen el tiempo para que puedan repasar estas enseñanzas, y en lo adelante seguiremos compartiendo y pendiente a la próxima entrega, a la próxima enseñanza, donde iremos repasando algunos de los temas tratados e iremos comunicando sobre los nuevos dogmas a tratar. Recuerden, son 8 grupos, son 44 divididos en 8 grupos los dogmas. Hoy vimos los primeros 5 que se tratan sobre los dogmas sobre Dios, y donde abordamos sobre todo uno de los temas que más utilizan nuestros hermanos separados para atacarnos: las imágenes, que somos idólatras, falsos de toda falsedad. Que Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde, y recuerden orar por estas enseñanzas para que Dios, el Espíritu Santo, produzca frutos. Oren por mí para que el Espíritu Santo me utilice, para que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de mis recursos, de mi voz, mi corazón y mis pensamientos. Los amo, los quiero, y nos vemos en la próxima entrega, en la próxima enseñanza. Hasta luego, hermanos.